Seguidores de YouTube, bienvenidos a Gate of Leo, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, voy a hablar de diferentes noticias relacionadas a la política o a esta guerra política entre Estados Unidos y Rusia. Y es que este pasado 27 de julio, el señor Tom Menendez, este representante demócrata por el estado de New Jersey, advirtió nuevamente a Rusia que si no envía de regreso a casa al señor Edward Snowden, este ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, así como también un ex contratista para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se encuentra en el aeropuerto internacional de Rusia aún buscando el asilo político y el cual en las últimas informaciones se asegura que podría moverse en cualquier momento a algún suburbio de la capital rusa y poder abandonar el aeropuerto internacional, o sea que ya podría obtener un asilo político, por lo menos temporal, en Rusia. Pero el señor Tom Menéndez está amenazando a Rusia, amenazándolo con que en caso de que éste no acceda a la petición por parte de Estados Unidos para que envíe de regreso al señor Edward Snowden, podrían enfrentar una guerra diplomática. Hágame usted carajo favor. O sea, esta guerra diplomática inició desde hace años atrás. Para aquellos que no siguen las noticias o que las noticias no saben informar las cosas tal y como son, ¿ok? Esto, el que Rusia se abstenga de enviar a Edward Snowden para atrás hacia Estados Unidos es solo un pago de Estados Unidos, ya que Estados Unidos siempre se ha negado a enviar algunos, digamos, también así whistleblowers o algunos, digamos, informadores que Rusia solicita del territorio de Estados Unidos hacia Rusia y Estados Unidos siempre se ha negado a enviarlos. Por lo tanto, lo único que están haciendo es pagar con la misma moneda. ¿Ok? No hay diferencia en eso. O sea, aquí no se puede culpar a Rusia, no se puede culpar a Estados Unidos. Ambos son responsables, ¿ok? Y ambos saben jugar su política. Sin embargo, en el caso de Snowden es muy diferente, ya que como Snowden expuso realmente al gobierno de Estados Unidos en su totalidad sobre este espionaje que está realizando a través del mundo, así como en Estados Unidos, es obvio que los diferentes países, o este caso suena más delicado, aparentemente, pero es obvio que esto ha traído una guerra diplomática entre Rusia y Estados Unidos. Pero el señor Tom Menéndez todavía se atreve, digámoslo de esta manera, a amenazar al gobierno ruso. ¿Ok? Pero, como les dije yo anteriormente, desafortunadamente esta guerra política inició desde hace mucho tiempo, desde que inició la instalación, ¿ok?, de los misiles patriotas en todo el este de Europa por parte de Estados Unidos, digamos de esta manera, para proteger a Europa supuestamente de una invasión por parte de Irán. Hágame usted carajo favor, o sea, que todo inició por todo esto sobre el programa nuclear iraní y en el cual Estados Unidos tomó como pretexto para instalar en todo el este de Europa estos misiles de defensa, pero en el cual supuestamente tenía que participar Rusia y que fue invitado antes de que se iniciara la construcción, ¿ok? Pero sin embargo, cuando inició la construcción, Rusia fue evadido y nunca fue invitado. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y digamos, y Rusia ha ido en declive, o sea, se ha ido enfriando, tanto así que ahorita sí estamos en una guerra diplomática, no por el señor Edward Snowden, sino por toda la política internacional que Estados Unidos lleva a través del mundo, ¿ok? Pero el inicio fue en 1995, cuando inició la instalación de estos misiles de defensa en el este de Europa. A partir de ahí se inició esta guerra diplomática entre Estados Unidos así como también de Rusia. Y no olvidemos que precisamente esto se fue aún peor, algo sucedió peor cuando la embajada de los Estados Unidos estaba utilizando a dos secretarios, supuestamente de esta embajada de Estados Unidos en Rusia, y que eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y que pretendían, obviamente, buscar algunos agentes de la KGB o de diferentes cuerpos de seguridad del gobierno ruso, ¿ok?, para crear algún tipo de clan y desestabilizar Rusia. O sea, come on, o sea, ¿a quién quieren engañar diciendo que Edward Snowden es el problema de esta guerra política entre Estados Unidos y Rusia? No, ese no es el problema. El problema son los políticos en Estados Unidos, como el señor Tom Menéndez, que todavía se atreve a amenazar a Rusia, así como lo hizo también al gobierno de Ecuador, y estoy hablando, sí, al gobierno de Ecuador, cuando este también ofreció el asilo político al, digamos, al señor Edward Snowden, y el cual también
el señor Robert Menéndez, ¿ok? O Tom Menéndez, aseguró que un programa establecido por Estados Unidos y el gobierno de Ecuador para que los productos, ¿ok?, agrícolas de Ecuador pudieran entrar libremente a Estados Unidos, amenazó con bloquear este programa, y en el cual todavía se sigue trabajando precisamente debido a esta retórica, todo por el señor Tom Menéndez, ¿ok? O sea, un dictador más de la política de Estados Unidos. Lo mismo que hizo el señor republicano, el señor John McCain, que también a través de su poder como legislador quería una intervención militar en Siria, así como diferentes políticos en Estados Unidos que siempre actúan como dictadores, pero piensan que son la gran democracia, ¿ok? A eso es a lo que yo me refiero. Que Estados Unidos tiene un montón de dictadores en la Casa Blanca, en el Senado y en todas partes, y tratan de imponer al mundo, supuestamente, lecciones sobre democracia. Y cuando se amenaza de este tipo, solamente se está mirando a un dictador que no tiene en sus manos el poder, pero que si lo tuviera, sería uno de los dictadores más crueles que pudiera uno tener. ¿Por qué? Porque esto lo demuestra. Este tipo de actitudes, como el señor Tom Menéndez, que también, al mismo tiempo que John McCain, ¿ok?, y así diferentes legisladores presionaron al gobierno de Barack Obama y lo siguen presionando para que realice una intervención militar en Siria, significa que estos quieren o siempre han tenido ese deseo de ser dictadores, solo que no lo han podido tener, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros. Pero esto demuestra que en la Casa Blanca, así como en el Senado y así como en los diferentes, digamos, establecimientos gubernamentales, tenemos un montón de dictadores que ya no les interesa ni la democracia, ni les interesa la libertad de expresión, ni les interesa absolutamente nada más que sus propios propósitos, ¿ok? Obtener lo que ellos quieren para sí mismos y no lo que quieren para el pueblo. Y si me dicen a mí que esto lo hacen en beneficio de la sociedad, están equivocados, porque una guerra política aún en contra de Rusia es una guerra en la cual quien sufre las consecuencias de esa guerra es la sociedad, no la sufren ellos, ni la sufren los políticos ni el gobierno ruso, lo sufre la sociedad rusa. ¿Sí? Ese es el problema, que cuando ellos inician este tipo de retóricas, los grandes políticos, el problema es que el afectado final siempre somos nosotros. Y ahora, referente al señor Snowden, ¿ok? No olvidemos que Edward Snowden expuso al gobierno por lo que estaba haciendo ilegalmente. Por lo tanto, no solamente debería de llamarse héroe, sino también protegerlo. Y todos en general, no estoy hablando del gobierno ruso, que es lo mejor que puede hacer, protegerlo precisamente en contra de un gobierno que lo quiere, tal vez para encarcelarlo o para presionarlo, así como también para, ustedes saben, torturarlo para sacar información. Es obvio que es lo que haría el gobierno de Estados Unidos. Todos sabemos que lo hace, por lo tanto, esto no cambiaría absolutamente nada. Por eso, Edward Snowden no quiere llegar a manos del gobierno de Estados Unidos, ¿ok? Esa es la verdad. Ahora, se le llama traidor. La pregunta es, se supone que el gobierno de los Estados Unidos trabaja para la sociedad de Estados Unidos, para nosotros. Por lo tanto, se supone que el gobierno, como trabaja para nosotros, no puede hacer nada sin la autorización del pueblo. Se supone que para que haya iniciado este tipo de espionaje en contra de la población civil, o sea que somos nosotros, tuvo que haber hecho algún tipo de referéndum en el cual él pidiera que nosotros aprobáramos o desaprobáramos este tipo de acciones. Pero como lo hizo de una manera ilegal, de una manera sin darle a conocer al público, aquí el traidor no es Edward Snowden, sino los diferentes representantes, y estoy hablando los legisladores, tanto del Senado como de la Casa Blanca, así como los diputados, tanto demócratas y republicanos. Ellos son los traidores, porque ellos saben precisamente lo que está sucediendo. Y en todo caso, quien debe ir a prisión y debería ser destituido de su cargo público serían ellos, porque ellos están de una u otra manera traicionando al público, ¿ok? Traicionándolo. Y yo estoy hablando claro como debe de ser, traicionando al público en general, ya que fueron elegidos para protegernos, no para que actuaran en contra de nosotros. Y lo que está haciendo a través del espionaje es ir en contra de la población, ¿ok? Por lo tanto, esto de que Edward Snowden es un traidor y que debe ser juzgado, no, son los legisladores
quienes deben ser juzgados. Y somos nosotros quienes debemos exigir que se les juzgue, precisamente por traicionar la confianza del pueblo de los Estados Unidos y de todos y cada uno de nosotros, que de una u otra manera somos quienes elegimos supuestamente a nuestros gobernantes y que deben responder por sus actos, ¿ok? Por sus actos. Y este acto de espionaje es uno de ellos. Y si ellos no son responsables, entonces, si el Senado no es responsable, tanto demócratas o republicanos, entonces deben llamar a la agencia que hizo esto y a los responsables de esto y llevarlos a juicio, y si tienen que pagar con prisión, deberían de hacerlo. ¿Lo van a hacer? Por supuesto que no. Ahora ya están buscando nuevas alternativas para seguir espiando, pero de una manera legal. O sea, primero de una manera ilegal, ahora están buscando todos los medios para hacerlo de una manera legal y que tú lo aceptes. Es ahí donde está el problema. O sea que de cualquier manera siempre se salen con la suya estos pequeños dictadores. Amigos, desafortunadamente las cosas están así, no van a cambiar, a menos de que nosotros hagamos que cambien, despertemos y actuemos de otra manera. Todo, aún lo malo que estamos mirando ahorita, buscarán de una manera, si lo hicieron ilegalmente, buscarán alternativas para hacerlo de una manera legal, y seguiremos siendo sometidos poco a poco, y se nos irán quitando poco a poco todas y cada una de las libertades civiles de las cuales aún contamos, que son muy pocas realmente, pero que todavía buscan la manera de irlas eliminando poco a poco. Amigos, esa es una verdad que nadie puede ocultar. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.